tantas cosas bonitas que se han dicho esta mañana, aunque no tenga nada que ver con el tema, es que no puedo dejar de recitar un pequeño poema de Pedro García Cabrera que dice: me hice unas castañuelas con 2 lapas de la mar, cuando sube la marea se ponen a repicar. Porque como hemos hablado tanto de lapas y de la mar y de todas estas cosas que nos trae. Pero bueno, hoy voy a hablar del tema de lo social, que es a lo que me dedico profesionalmente, un tema que la verdad que es apasionante, sobre todo porque con él construimos cambios. Yo trabajo en una entidad que se llama Cordicanarias, empecé hace 10 años y cuando entré realmente no sabía nada de lo que era la discapacidad, y empiezo por el tema de discapacidad porque quiero decirles que por qué hablamos de diversidad funcional, que es el término más apropiado, y es por una cuestión. Vamos a ver, antiguamente, no tan antiguamente, hace unos años, incluso yo creo que esa tradición sigue estando actualmente. Cuando hablábamos de discapacidad, se hablaba de lo que se llama un modelo médico. ¿Qué significa? La persona es responsable de su discapacidad. La persona es tullida, minusválida, no vale. Y por eso la solución está en él mismo o en ella. Esa persona tiene que ir a su médico para que le mande la medicina y así lo solucionamos. Pero afortunadamente hay un cambio, ¿no?, a el modelo social. Ese modelo social dice, no es la persona, es la sociedad la que se tiene que adaptar a la diversidad. Eso tiene que ver también con la interculturalidad de la que se estaba hablando antes. La sociedad, si tenemos a una persona que no puede caminar, la sociedad tiene que hacer lo posible para que esa persona entre a este teatro. Por lo tanto, basándonos en ese modelo es en el que voy a hablar hoy, ¿no? El modelo social, que es tan difícil que asumamos desde todas las instituciones. Proyecto Magarsa se llama Magarsa porque, bueno, la verdad que personalmente sí me gusta poner nombres de plantas y de árboles a los proyectos, y la magarsa son flores pues muy comunes en Canarias, ¿no?, y que crecen de una manera silvestre, ¿no? Y cuando yo empecé a trabajar en esto, dije, oye, ¿qué pasa con las mujeres con diversidad funcional? Ay, son magarsas, porque realmente florecen muy fácil. O sea, cuando trabajas con ellas, que son como nosotras, somos mujeres, de repente me doy cuenta que es fácil es trabajar con la mujer con diversidad funcional, y se te caen muchos estereotipos, ¿no?, aprendiendo con ellas, ¿no? El proyecto que estamos ahora actualmente parte de un proyecto en el que además hay una compañera que se llama Yurena González, que tiene mucho que ver, que es que realizamos un diagnóstico participativo en el que, porque yo le dije a Yurena en su momento, Yurena, necesitamos saber qué pasa con las mujeres, por lo menos en Tenerife. Sabemos que nuestra realidad fragmentada de 8 islas es difícil hacer estudios. Bueno, yo creo que tenemos que hacer el estudio de todas las islas, pero bueno, en Tenerife hicimos uno en lo que fue la isla, ¿no? Y ese diagnóstico pues nos dio una serie de pautas, ¿no? El estudio trabajó una serie de bloques, valoramos lo que era la sensibilización, la participación social, las características formativas y laborales de las mujeres y las características intrapersonales cuando hablamos de cómo se sienten, cómo son, y ahí dentro estaba la sexualidad, por ejemplo. Lo interesante, como era un proyecto participativo el que pretendía que se generaran propuestas, pues nosotros nos quedamos con una serie de propuestas porque queríamos avanzar. Nosotras no solo queríamos conocer qué pasa con las mujeres con diversidad para tenerlas, no, queríamos para trabajar con ellas. Y entonces ahí salieron una serie de talleres con los que trabajamos, eran talleres muy chiquititos, como Talleres Participa, donde principalmente se trabajó la sexualidad, porque una de las cosas que salieron mucho es que las mujeres con diversidad son vistas como mujeres asexuales, que no tienen derecho a sentirse amadas, ni siquiera deseadas, e incluso ser madres. Un derecho como la maternidad es algo que se cuestiona mucho a las mujeres, por ejemplo, con discapacidad intelectual.
O, por ejemplo, casos como mujeres que tienen simplemente una discapacidad física, quedarse embarazadas y que el médico le cuestione que si va a tener el hijo. O sea, ese tipo de cuestionamientos son algo diario con el que nos encontramos. Las esterilizaciones forzosas, por ejemplo, es algo habitual en el campo del mundo de la diversidad, y ante todo eso lo que tenemos que hacer es comunicarnos con las mujeres y ofrecerles, por lo menos, hablar, comunicarnos y decidir, que en eso estaba, ¿no? Bueno, después de trabajar, porque esto fue ya hace bastantes años al final, pero bueno, de R, pues nos hemos empeñado y hemos conseguido que el Marco Estratégico de Igualdad de Oportunidades de Tenerife pues se vincula al proyecto y salga esta propuesta en la que estamos trabajando. Una propuesta que estamos comenzando en el área metropolitana, Santa Cruz y La Laguna, pero nuestra idea es que llegue a toda la isla, ¿no? Y bueno, y que esto sea una experiencia, a lo mejor, ¿cómo se diría? Un ejemplo, para que se pueda traspasar a otras islas. A nosotros nos encantaría que en otras islas pues cogieran este proyecto, porque es un proyecto libre para que se imponga, y que realmente en Canarias a lo mejor seamos ejemplo de esto, porque siempre estamos en las estadísticas de lo negativo, ¿no? Pues vamos a ver si empezamos con estas pequeñas propuestas, pero no son tan pequeñas, yo creo que son grandes propuestas, soy optimista en eso. Vale, esto lo voy a cambiar, ¿no? Voy a cambiar las colaboraciones, que da igual. Bueno, voy a hablar del proyecto. El proyecto tiene un doble objetivo, ¿no? Primero, aprender. Nosotros hemos llamado que las sesiones de las mujeres no son formativas, son de aprendizaje. De aprendizaje, y en muchas ocasiones se convierten en sesiones incluso de terapia grupal. Sesiones terapéuticas donde las mujeres van a atacar 4 bloques, como dije antes: sexualidad, otro, participación y liderazgo, otro, herramientas de comunicación, y a ver si la tengo aquí. Vale, y violencia de género, ¿vale? ¿Por qué violencia de género? Violencia de género lo tratamos al final porque es cierto, aunque les digo, hay un problema muy grande de estadísticas, no conocemos cuál es la realidad de las mujeres con diversidad funcional, y ni los hombres, no sabemos nada. Cuando hay estadísticas de empleo, no tenemos la variable de discapacidad. Entonces, se ha luchado, por ejemplo, desde el feminismo mucho porque la mujer forme parte de las estadísticas. Pues ahora tenemos que dar un paso más allá. Queremos que la discapacidad sea parte de las estadísticas. Siempre estamos atrasados. Por ejemplo, ahora de empleo tengo las estadísticas de 2014, nunca actualizados. Solo tenemos, por ejemplo, el inserso, la dependencia, pero es que nosotros, la dependencia es verdad, pero oye, no se olviden, las personas con diversidad no son todas dependientes. Es más, la mayoría de las personas con discapacidad no son dependientes. La mayoría son autónomas. Y nosotras lo que hacemos es luchar por la autonomía. Es más, la ley de que todo el mundo conoce como ley de dependencia es la ley de autonomía personal. Pues en esa línea es donde trabajamos. Pero ¿cuál es lo interesante de este proceso? Proceso de aprendizaje con plenarios, ¿vale? 2 grupos están trabajando simultáneamente y después, cuando terminamos un grupo, nos unimos. Pero de ese grupo, que eso lo aprendí de Llurena, vamos sacando a través de la información que ellas mismas nos van devolviendo y vamos continuando. Así toda la fase, continuamos hasta que al final hacer una gran asamblea. Una gran asamblea, no, perdón, me olvido de una cosa anteriormente. En ese proceso queremos encuentros también con las personas vinculadas, porque ya también estamos un poco cansadas de que las instituciones nos den el dinero, pero nada más, no, nos van a dar el dinero, pero es que se van a sentar con las mujeres para que las escuchen y para que ellas les devuelvan qué es lo que necesitan. Del Ayuntamiento de La Laguna, en este caso, que participa, el Ayuntamiento de Santa Cruz y el Cabildo. Se lo tienen que escuchar. Entonces, el proceso va uniéndose, además de las instituciones públicas, las privadas, como entidades, asociaciones de mujeres, asociaciones de discapacidad, etcétera, hasta que al final hacemos un proceso constructivo donde todas las mujeres
todas las entidades públicas y privadas nos reunimos en un foro como este y sacamos conclusiones para seguir avanzando. ¿Cuál es nuestro objetivo? Ya solo el objetivo del aprendizaje es uno, pero es que a nosotros nos gustaría que las mujeres empiecen a ser parte de las comisiones, de los consejos de las mujeres en los ayuntamientos. Queremos la voz de las mujeres y que ellas mismas empiecen a comunicarse, que yo no sea interlocutora de ellas, porque eso me suele pasar mucho, que al final yo me convierto en interlocutora y estoy fallando. Yo personalmente siento que estoy fallando, porque a mí me gustaría que una de las mujeres viniera aquí y nos explicara el proyecto. Yo creo que lo vamos a conseguir. En eso estamos, ¿no? Bueno, yo ya estoy todo lo explicado, porque yo voy explicando a mi ritmo. A mi ritmo. Yo creo que el espacio de la Asamblea Insular es muy importante, ¿no? Porque la Asamblea Insular, esa final, queremos que, a lo mejor, imagínate, conseguir a 4 mujeres que de todo este colectivo sean capaces de comunicar, una pequeña comunicación, a lo mejor como una píldora como la de ahora, ¿no? Y que puedan decir, ¿no? Y comunicar, y que haya un feedback, ¿no? Yo creo que ahí está el potencial más interesante de este proyecto, que es que nos comuniquemos, que es que las mujeres salgan de alguna manera del armario. Utilizo la metáfora del mundo gay, ¿no? Porque me parece interesante. Sí, es que la gente con diversidad funcional necesita salir de su propio armario. Hay mucha gente, hay una tradición, no solo en Canarias, en el mundo, de que las personas con discapacidad incluso son escondidas en sus casas, son una vergüenza. Imagínense cómo la autoestima está mermada en las personas, y más en las mujeres, que ya conocemos cuál es nuestra realidad, donde por ejemplo, la violencia de género que sufren mujeres sordas es tremenda, porque hay un problema, es que encima como la diversidad funcional es tan diversa, es que es así, por eso se llama diversidad. Estuvimos en unas jornadas de violencia de género y discapacidad donde se trabajó los problemas de las mujeres con diversidad funcional y de sordera, y decían, imagínense, una mujer que no oye, que tiene que denunciar a una persona con un intérprete que no sabe hasta qué punto le está diciendo lo que ella siente. Esas son barreras que tenemos que superar de alguna manera y que tenemos que pensar con perspectiva. La perspectiva es lo que se llama la acción positiva en el mundo del género. Pensemos con acciones positivas, pongamos todas aquellas, para las discapacidades físicas lo vemos rápido, ¿no? Las rampas, ¿no? Pero ¿qué hacemos con las visuales? ¿Qué hacemos con las intelectuales? ¿Cómo hacemos para hacer entender a todas las personas que componen esta ciudad, esta sociedad, que estamos incluidas en ella? En eso estamos. Yo creo que no voy a hablar más. Solo voy a decir, hay una frase que puse al final que me gusta mucho, bueno, que se las digo, que yo qué sé, una forma bonito de empoderar a las mujeres es, por ejemplo, dando ejemplos de mujeres que han tenido discapacidad, como Frida Kahlo, ¿no? y que han sido grandes. Hay mujeres escritoras, hay mujeres, bueno, es más, Einstein, por ejemplo, es una persona con un síndrome de Asperger. Es que no nos damos cuenta que hay genios que tienen síndromes, enfermedades mentales, y lo que tenemos que hacer es, pues mira, sí, yo tengo Asperger y soy un genio. Eso es a lo que me refiero. Vamos a empoderar y, como decía Frida Kahlo, pies para que los quiero si tengo alas para volar. Muchas gracias. Ya está.